Alumnos, buenos días. Buen día, doctor. Buen Buenos día, días. doctor. Buenos días. Con las disculpas del caso, me han retrasado un poquito. No sé si su presidente Ruslan les ha comunicado. He tenido un pequeño contratiempo. ¿Se puede ver la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, vamos a continuar después del- de las actividades de Semana Santa, donde no hemos pasado clases. Vamos a continuar, vamos a tratar de terminar y abarcar todo lo que es patología del oído externo, ¿ya? Bien, nos hemos quedado más o menos en esto que es el tapón o queratosis obturatriz. ¿Qué es? Es una masa epidérmica que obstruye el conducto auditivo externo. La etiología es la descamación excesiva del epidermis que puede llegar a invadir y deformar la pared ósea o el conducto auditivo externo. Y bueno, las manifestaciones clínicas es una hipoacusia conductiva, ¿no? Muchas veces, ya dependiendo de la idiosincrasia, es decir, de cada persona, em, puede haber una descamación excesiva, ya sea por algún proceso inflamatorio o porque así siempre es la persona, ¿no? Y esta descamación excesiva puede o formarse una especie de tapón, por eso es tapón epidérmico, ¿no? Y una queratosis es una alteración de la capa córnea de la piel. Entonces, esta masa formada por restos epidérmicos ocasiona que es una obstrucción. La obstrucción muchas veces puede estar unida a la pared del conducto auditivo externo o tal vez no, ¿no? Y obviamente al obstruir esto va a haber una hipoacusia conductiva, ¿no? El diagnóstico es otoscópico, ya por medio de la otoscopía. En la inspección se ve una colección blanco-grisácea, ¿no? Con desprendimiento de escamas de epidermis. Se deben imaginar más o menos, ¿no? Cuando usted se lesiona la piel y se va descamando, cuando es un poco inflamatorio, ¿no? Tipo psoriásico tal vez, ¿no? Una descamación. Y se percibe un olor fétido. Puede haber o no puede haber, ¿no? El olor fétido, ¿ya? El diagnóstico diferencial es un colesteatoma de oído medio o un colesteatoma del conducto auditivo externo, ¿no? El colesteatoma, como su nombre se indica, el OMA, ¿no? Es un tumor. Entonces, pueden confundir no con una queratosis, ¿no? O un tapón epidérmico, sino con un tumorcito de ese lugar, ¿no? Como si fuera un pequeño tumor, imagínense como una verruga más o menos, ¿no? Que, en el conducto, entonces se puede confundir con eso. El tratamiento obviamente es la extracción del tapón, ablandar con queratolíticos, luego se procede al lavado del oído, que ya hemos visto en la anterior clase. Si hay una lesión extendida e infiltrante, el procedimiento es quirúrgico y consiste en una limpieza profunda y eliminación de escamas mediante fresado con brocas del hueso subyacente e injertos de piel de antebrazo y del conducto auditivo externo. La verdad no he visto este procedimiento. Me imagino que es, cuando dicen fresado, es como cuando te limpian el diente, ¿no ve? Usan fresas para limpiar el diente. Entonces, para hacer el procedimiento invasivo en oído externo, tienen que meter instrumental que se parece a eso, ¿no? Fresar, ¿no? Lisar, ¿no? Em, eh, Lisar estas paredes del tapón que se está produciendo para que se pueda después con un lavado extraer, ¿no? No olvidemos que en el conducto auditivo externo, el tercio interno, la piel está casi cerca del hueso, no es delgada la piel. A ver, un momentito, voy a arreglar.
Bien, entonces vamos a continuar con otra patología que son los cuerpos extraños del conducto auditivo externo, ¿ya? ¿Qué es un cuerpo extraño? Es la presencia de un elemento que no es habitual en el conducto auditivo externo. ¿Cómo se clasifica? Es simple y sencilla, es inmóviles y móviles, ¿no? Los inmóviles se ven generalmente en los niños, por ejemplo, papeles, perlitas, semillas, algunos botones, etcétera, ¿no? Pequeñitos que se pueden colocar los niños, ¿no? Y los móviles tenemos a los insectos, ¿no? Generalmente los insectos pueden presentarse en cualquier edad, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La otodinia. ¿Qué es la otodinia? Es el dolor. Dolor, ¿no? Si la introducción ha sido traumática o si lleva mucho tiempo por la irritación del conducto auditivo externo, puede haber una otosea, una secreción que sale del oído, ¿no? Ahora, la otosea, o sea, la secreción puede tener diferentes características, solamente puede ser serosa o puede ser otro tipo de secreción un poco más consistente, dependiendo de qué tan grande sea la irritación y qué tan inflamado o qué tan infectado esté, puede infectarse, ¿no? Y la hipoacusia conductiva también. En caso de cuerpos extraños vivos, el paciente consulta por una otodinia, que es el dolor, ¿no? Intenso ruido por el aleteo de los insectos sobre el tímpano. Como pueden ver ustedes en la gráfica, ¿no? Eso es una otoscopía, es una foto de una inspección del oído mediante el otoscopio. Entonces se puede ver, ¿no? El conducto auditivo externo y el cuerpo extraño que parece ser una perla de plástico o algo así. Bien, el diagnóstico es otoscópico, el tratamiento habitualmente por medio de un lavado, ¿ya? Y en caso de que los cuerpos extraños orgánicos, por ejemplo, las semillas, debe deshidratarse con gotas de alcohol antes de su extracción. Ante la urgencia, por ejemplo, cuando se presenta un cuerpo extraño, que ya digamos que es un insecto, primero debe inmovilizarse con agua, aceite o alcohol, y luego se procede como cualquier cuerpo extraño, ¿no? Con el retiro o con el lavado, ¿no? Si el cuerpo extraño es oclusivo o hay dolor espontáneo, está contraindicado el lavaje. Ustedes saben que el conducto auditivo externo es en forma de embudo, entonces su diámetro externo es más hacia afuera y es menos hacia adentro. Entonces, si ustedes empujan el conducto, el cuerpo extraño, más bien pueden ocluir, ¿no? Y al ocluir tal vez pueden hacerlo de manera opresiva, ¿no? Que cause presión y es más difícil sacar. Entonces, siempre hay que tener una idea, ¿no? Con una otoscopia, qué tipo de cuerpo extraño es para proceder. No es nomás meter y porque podemos complicarnos en vez de estar ayudando, ¿no? En cuanto a la experiencia, por ejemplo, a veces hemos tenido casos donde llegan, sí, con insectos. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, pero el dolor sí es molestoso, ¿no? Es molestoso, les molesta, a cada rato se están agarrando, no pueden estar tranquilos, ¿no? Las personas. Entonces, aquí en emergencias del hospital, cuando yo estaba haciendo la especialidad, hemos visto un par de casos y sí hemos sacado insectos, no más grandes, así grandecitos, tipo abejas más o menos, ¿no? Em, pero les colocábamos aceite, entonces clarito está, molesta, dice, algo suena, se mueve, eso es lo que dice el paciente, se mueve, algo suena y no le deja estar tranquilo, es como si estaba punzando ahí adentro y no le deja estar tranquilo. Entonces le hacemos echar en decúbito lateral y le colocamos gotas de aceite, ¿no? Gotas de aceite. Entonces el insecto, como el aceite es espeso, no puedes respirar, entonces ¿qué hace? Sale por el conducto auditivo externo, ¿no? Y ahí le agarramos con una pinza y le sacamos. Después le hacemos su lavadito, le damos antibióticos, ¿no? Porque hay que prevenir, ¿no? Los insectos pueden haber dejado algún resto, ¿no?
o tal vez lesionado la pared y no sabemos qué tipo de gérmenes arrastra. Entonces, para eso, obviamente, con su analgésico y su antibiótico y un control, ¿no? Es lo que hacemos. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, ¿Sí? ¿qué tipo de aceite es? Ah, el aceite de cocina. Si no hay aceite de cocina, le hemos puesto vaselina líquida, ¿no? Vaselina líquida le hemos puesto al conducto auditivo externo. Sí, porque colocarle alcohol es un poco más lesivo, ¿no? Quema un poquito. Entonces, la vaselina no va a hacer nada. Igual se puede lavar y no va a pasar nada. Bien, vamos a continuar viendo otra patología del conducto auditivo externo, que es el eczema del conducto auditivo externo, ¿no? ¿Qué es el eczema? Es una dermatitis crónica que afecta a la piel del conducto auditivo externo y puede extenderse a la concha, ¿no? La concha es el trago, detrás del trago, eso es la concha, ¿no? Puede extenderse la concha e incluso puede ir al pliegue retroauricular. Bueno, es una inflamación de la piel, ¿no? En otras palabras, que puede ser aguda o crónica, en este caso ya tendría que ser crónico recidivante, ¿no? Em, Puede dividirse en dos tipos, una dermatitis seborreica y una dermatitis alérgica por contacto. La dermatitis seborreica es una erupción grasosa y escamosa que generalmente se asocia a otro problema similar del cuerpo, cuero cabelludo, cejas y nariz. Es decir, este tipo de dermatitis que puede presentarse en el conducto auditivo externo tiene que estar asociado necesariamente, si es seborreica, en otros pliegues, ¿no? Pliegues del cuerpo, ¿no? En partes grasosas, ¿no? O esta excesiva secreción grasosa puede ocasionar la inflamación de la piel. Y la dermatitis por contacto, ¿no? Como cualquier sustancia, ¿no? Si nosotros tenemos una respuesta de hipersensibilidad alterada, ¿no? Para un alergeno cualquiera que puede ser este, un shampoo o una sustancia que colocamos en nuestro oído, o gotitas, entonces va a ocasionar una dermatitis, ¿no? Entonces, el producto ocasiona una hiperemia, ¿no? Y tumefacción en la zona de contacto a diversas sustancias como perfumes, pastillas de anteojos, cosméticos, auriculares, telefónicos, productos capilares, etcétera, ¿no? Es una reacción inflamatoria por contacto. Entonces, si nosotros identificamos el alergeno, entonces ya estaríamos, ¿no? Más o menos tratando. La mitad del tratamiento estaría ahí. Obviamente es desconocida la etiología hasta que no se encuentra el alergeno. El eczema de conducto, la clínica, ¿no? El prurito del conducto auditivo externo con descamación epidérmica en casos agudos o toalla serosa. Es decir, no siempre no siempre un eczema se va a presentar igual. No siempre va a ser así. Muchas veces puede estar asociada a una infección más. Y si hay una infección o una inflamación, obviamente va a haber otosea, ¿no? Entonces, muchas veces ya depende del criterio que ustedes tengan para dar el diagnóstico. No es, digamos, que dice que hay descamación y listo, y esto es eczema. No, no es tan así, ¿no? Entonces, hay que tener criterio y para eso están más o menos ustedes estudiando. No todos los resfriados son iguales, no todos los dolores son iguales, no todas las veces. Hay que tener el criterio para decir esto es y este es mi primer tratamiento, lo controlo, le voy a decir, si mejora, continuamos y si no mejora, hay que ir cambiando. Y para eso están los controles, ¿no? Citamos a nuestros pacientes, les damos un diagnóstico, damos un tratamiento y si no queremos tener más seguridad de algo, pues pedimos laboratorios y pruebas por imágenes. Entonces, damos un tratamiento y lo citamos para ver cómo está con el control, ¿no? Entonces, así también es en este caso, ¿no? Si ustedes ven una infección de oído que ustedes piensen que es un eczema, entonces, si es por un alérgeno o es por una infección, por alguna bacteria, entonces tienen que ir a darle un antibiótico, limpiar y citarle, ¿no?
si está correcto el tratamiento, el paciente va a venir con mejoría. Al examen clínico, en las formas crónicas se observa descamación del epitelio epidérmico y la piel eritematosa. En las formas agudas hay vesículas con exudación serosa que forman pequeñas costras que pueden propagarse al pabellón auricular, además de edema y dolor, ¿no? Son signos inflamatorios, aumentado, rojo, caliente, entonces sí es una inflamación. El diagnóstico también es otoscópico, ¿no? Entonces, como pueden ver, el pabellón auricular se nota, ¿no? Que hay una secreción que está seca al lado de la concha, superior al lóbulo, y todo el pabellón auricular está edematizado, ¿no? Debe estar rojo, caliente, ¿no? Así va. El tratamiento es la aspiración de secreciones, un antibiótico terapéutico por vía oral, o también puede ser por vía tópica, en las formas agudas, una crema o pomada con corticosteroides o queratolíticos en las formas crónicas, ¿no? Y dentro de las complicaciones puede ser recurrentes si es que el alergeno sigue en contacto, ¿no? Puede producir una otitis externa, ¿ya? Porque si hay el prurito, obviamente el paciente va a meterse, digamos, algo para limpiarse, etcétera, puede lesionarse. Y si la inflamación es crónica, obviamente la pared del conducto auditivo externo, de la piel, ¿no? Todo lo que rodea eso, va a engrosarse. Y al engrosarse puede producir una estenosis, ¿no? Una disminución de la luz del conducto auditivo externo. Bien. Otra, perdón, un ratito, por favor. Bien, continuaremos. Entonces, la otomicosis, ¿no? Entonces, ya por la palabra usted ya se imagina, ¿no? Es la infección por hongos del conducto auditivo externo. Perdón, un ratito. Bien, va a disculpar las llamadas. Em, la etiología, las más comunes son Aspergillus albicans y Aspergillus nigrans, ¿no? Aparecen como contaminante de las otitis externas, eczemas y abuso de agua o empleo prolongado de gotas, pomadas con corticosteroides. La clínica, otodinia, otosea, pururito, sensación de oído tapado. El diagnóstico es otoscópico, se observa en el conducto auditivo una capa musgosa con acumulación de hifas de color blanquecino o marrón oscuro. Ustedes pueden ver en las fotografías, en las imágenes, a la otoscopía, ¿no? Que son las hifas, que son como unos helechos más o menos que forman los hongos. Pero tienen que relacionar, no es que, digamos, ustedes vean una inflamación del oído y sea por hongos. No, generalmente los hongos no nos atacan. Generalmente los hongos no pueden invadir, ¿no? Que primero son las bacterias siempre, ¿no? El hongo es siempre en el paciente que tiene una defensa ya que esté inmunodeprimido o que aquí dice que está usando corticosteroides, ¿no? Los corticosteroides tienen su dosis inmunodepresora. Tal vez se ha usado mucho tiempo, entonces puede producir una alteración en las barreras de defensa o por mucho antibiótico también. Pasa que cuando nosotros utilizamos mucho antibiótico en cualquier lugar, ya en cualquier lugar, entra el hongo. El hongo no le hace nada el antibiótico, ¿no? Entonces el hongo es el que puede proliferar y causar la infección. Entonces tienen que buscar. Generalmente no hay, tiene que ser un paciente raro el que esté infectado por micosis en cualquier parte del cuerpo, no es habitual. El tratamiento es aspiración del contenido micótico del conducto junto con la capa superficial de la piel.
descamada y la supuración, ¿no? Indica la topicación de instalación de antimicóticos locales, ácido undeselmínico, econazol, cleoquinol y antibióticos contra la infección coexistente. Se debe efectuar una investigación en busca de micosis en otras zonas de la piel y diabetes mellitus. Es importante hacer la limpieza, ¿no? Si cualquier infección del oído externo hay una secreción, entonces hay que colocar una gasita, limpiar, o con una torunda empapada en algún antiséptico como la povidona, por ejemplo. Tal vez no tanto agua oxigenada, sino povidona, solución fisiológica para mantener limpio. Eso. Se puede colocar antibióticos, digo, antimicóticos tópicos y puede haber coinfección, dice, ¿no? Es decir, puede ser una infección mixta. No solamente tiene que ser otomicosis porque es otomicosis, sino también puede haber un germen, ya, bacteriano, que puede estar ocasionando una infección mixta. Entonces, por eso dice aquí que también habría que dar un tratamiento combinado, ¿no? Y obviamente, como les dije, ¿no? Aquí habla de la diabetes mellitus, pero no solamente son la diabetes mellitus, ¿no? Todos los pacientes que están inmunodeprimidos, ya sea desnutridos, pacientes con VIH, ¿no? Pacientes oncológicos, y otros tipos de trastorno, pueden tener rápidamente una infección, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Bien. Otra es la otitis externa circunscrita o forunculosis. ¿Qué es? Es una infección que se desarrolla alrededor de los folículos pilosos del conducto auditivo externo. Entonces, el conducto auditivo externo, como toda la piel, ¿no? Que tenemos, tiene sus folículos, ¿no? Que se secretan cerumen. Y en el conducto auditivo externo, cuando hay una oclusión, un daño, y cuando entra tal vez una bacteria, puede producir una inflamación del folículo, ¿no? Entonces, la etiología es el Staphylococcus aureus, predominantemente, ¿no? Pues, tal vez el que más puede producir. Su entrada se origina por microtraumas locales, ¿no? Rascado, maniobras de limpieza, penetración y retención de agua. La humedad local actúa como factor predisponente, ¿no? La clínica, dolor espontáneo en el conducto auditivo externo, de intensidad mayor cuanto más intenso es el forúnculo y se debe a la proximidad de la piel inflamada y al periosto y al periconcho. Como les estaba diciendo más antes, la piel es más delgada cuanto más cerca está del tímpano. Es decir, en el tercio interno del conducto auditivo externo es casi piel y hueso. Entonces, si se produce una forunculosis por ahí, obviamente va a ser un poco más dolorosa que afuera, ¿no? Entonces, ustedes deben tener, todos han tenido, ¿no? Acné, todos han tenido la inflamación de un comedón, ¿no? Entonces, si está inflamado, clarito es rojo, está rojo, está blanquecino porque se está formando un microabsceso, podríamos decir, ¿no? Que si ustedes lo drenan, lo apretan, calma el dolor, ¿no? Es lo mismo, el forúnculo es lo mismo, pero en el conducto auditivo externo. Como podemos ver en la imagen, ¿no? Vemos una abultación, ¿no? En el conducto auditivo externo, que es un forúnculo inflamado. Bien, el diagnóstico es otoscópico. En la inspección se observa una zona rojiza sobrelevada y alrededor del cuarto o quinto día aparece un punto blanco que puede abrirse espontáneamente y producir el drenaje del forúnculo con la disminución del dolor, ¿no? El tratamiento es local y sistémico. Local, eh, puede ser tratamiento tópico con antisépticos, gotas, cremas locales con antibióticos o sistémico con antibiótico-terapia, cefalosporinas de primera generación por 10 días, ciprofloxacina sola o asociada con rifamicina o rifampicina. También pueden darle analgésicos
cualquier forunculosis recipiente se deben investigar los factores predisponentes generales, como displasias sanguíneas, enfermedades granulomatosas crónicas y estados de inmunodepresión locales como eczemas, ¿no? Entonces ya hemos visto que es un eczema, puede estar asociado, puede tener también su forunclosis, ¿ya? Y tiene que tener también factores predisponentes, ¿no? Es decir, hay pacientes que sí pueden complicarse con esto. El tratamiento siempre va a ser hacer el aseo y siempre va a ser un antibiótico y un analgésico. El antibiótico, cada uno de ustedes va a ir viendo, ¿no? Aquí dice cefalosporinas de primera generación. Puede ser ciprofloxacino, puede ser también, ¿no? Y es que tienen que tener sus esquemas, ¿no? Y si es que quieren saber siempre qué antibiótico es o que tienen que hacer un cultivo, ya hemos hablado, vamos a hablar después de eso, ¿no? Pero tienen que tener sus esquemas. Normalmente, cuando sospechas algo infeccioso, eh, das un tratamiento que está dirigido al más común. Por eso es la cefalosporina. Mm, En el conducto auditivo externo existe también flora bacteriana, ¿no? Como en todas partes del cuerpo. Entonces, la primera bacteria que tal vez está asociada a este tipo de inflamación es el Staphylococcus porque es la flora bacteriana. Por alguna razón se ha roto la basera y ha entrado y ha infectado. ¿Qué le damos? Una cefalosporina de primera generación. Es lo que dice el libro. En la práctica no es tan así, ¿no? Porque todo el mundo puede dar ceftriaxona y eso es de tercera generación y dan como pan caliente, ¿no? Entonces, ya van a ir viendo ustedes su criterio y viendo sus antibióticos, ¿no? ¿Cuál antibiótico les convence más? Y siempre y cuando sepan manejar también el antibiótico, entonces pueden dar y prescribir, ¿no? Y obviamente el control es importante, ¿no? El control del paciente siempre es importante. Otitis externa difusa. ¿Qué es la otitis externa difusa? Es una dermoepidermitis, ¿no? Aguda del conducto auditivo externo que a veces compromete la membrana epidérmica del tímpano. Es decir, ya está entrando un poco más adentro. No es como el eczema ni la forúnculosis, que es un poco más localizado. Entonces, esto ya está comprometiendo todo el conducto auditivo externo. La infección, la etiología es por infección que suele ser producida por microorganismos gram positivos, como Staphylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa, dice, e infecciones micóticas, ¿no? Entonces, o puede ser polimicrobiana, ¿no? Es decir, puede haber más de una bacteria. Muchas veces no es siempre por una sola bacteria. El factor predisponente es más común en la maceración de la piel por retención de agua, rascado, uso de hisopos, jabones que eliminan la basera ácida del conducto y dejan una película alcalina, cuerpos extraños, etc. Entonces, no es nomás a asearse el oído, ¿no? Con cotonete todos los días y rasparse, ¿no? Porque pueden producirse lesiones. Estamos cambiando que el pH del conducto auditivo externo, haciendo proliferar otro tipo de bacterias y si hay alguna lesión, obviamente van a entrar y producir una infección. Factores predisponentes, enfermedades como dermatitis seboseica, dermatitis por contacto, ¿ya? Psoriasis, alergias locales y avitaminosis. Bueno, entonces, en pacientes que tengan un eczema, por ejemplo, del conducto auditivo externo y sea pequeñito, o una furunculosis, ¿no? Puede extenderse más, ¿no? Hasta dentro, hasta el tímpano, hasta la membrana del tímpano y producir una otitis externa difusa. La clínica otodina intensa, eh, aumentada por la presión del trago y la movilización del pabellón auricular. Es decir, ustedes para ver, si han leído ya semiología, ustedes para ver el conducto auditivo externo tienen que hacer una maniobra, ¿no? Que es jalar la oreja hacia atrás y hacia adelante. Entonces, con esa maniobra, obviamente va a aumentar la todinia, es lo que dice. Otosea, fiebre, hipoacusia conductiva y puede haber compromiso de la cadena preauricular. Ahí ya ustedes tienen que palpar, ¿no? Toda infección del oído,
¿no? Toda infección del oído tiene que hacer la examinación con otoscopio, ¿ya? Ver el pabellón, jalar, ¿no? Y ver la apófisis mastoides, ¿no? Siempre, en cualquier infección, no estamos hablando de oído medio, ¿no? Pero en cualquier infección de oído hay que palpar la apófisis mastoides, porque es una complicación, una mastoiditis, y una mastoiditis es algo grave. Entonces siempre se toca, ¿te duele aquí? ¿No te duele? Ah, ya. Y obviamente tienes que ir bajando debajo de la mastoides por las cadenas ganglionares, porque la inflamación ganglionar obedece pues a la inflamación, ¿no? A la infección que tiene en el sector del oído. Si ustedes tienen un absceso submaxilar, por ejemplo, o un absceso en la arcada inferior de los dientes, entonces van a tener ganglios debajo del piso de la boca, ¿no? Si ustedes se palpan el cuello, tienen, ¿no? Todos no tenemos muelas, entonces tienen. Y es lo mismo con esto, es lo mismo con el oído, ¿no? Debajo del oído hay su cadena ganglionar y se inflama. Eh, ustedes han debido tener también, ¿no? Yo igual alguna vez he tenido yo mi cadena ganglionar por una infección de mano, por infección aquí del hospital, entonces mi cadena ganglionar de la axila ya se estaba edematizando, había dolor, entonces obviamente me tengo que tomar unos antibióticos bastante fuertes. Bien, el tratamiento local con aspiración de secreciones y detritos epidérmicos, permeabilizar el conducto auditivo externo con mecha embebida con povidona yodada, pomada con corticoides y antibióticos, ¿no? Hay que limpiar, ¿no? Hay que limpiar que esté limpiecito porque las secreciones tienen estos microorganismos y obviamente hay que limpiar para que deje de reproducirse, ¿no? Es una manera local de controlar. Un tratamiento general puede ser antibióticos, cefalosporinas de primera generación o quinolonas también, ¿no? Estamos hablando de ciprofloxacino, cefixima, etcétera, ¿no? Corticoterapia sistémica en adultos, la aplicación de un corticoide de depósito intramuscular alivia inmediatamente los síntomas. Eso es lo que dice el libro. No estoy tan de acuerdo, ¿no? Que usemos corticoides en este tipo de pacientes. No es nomás usar por usar un corticoide, ¿no? Tienes que saber por qué estás usando o para qué. Pero dice que alivia los síntomas. La verdad no tengo experiencia en decir sí o no alivia los síntomas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de la otitis externa maligna, ¿ya? Otitis externa maligna. Bueno, la otitis externa maligna es una otitis, ¿ya? Por Pseudomonas aeruginosa, que se presenta en pacientes diabéticos, añosos, inmunosuprimidos y toma una evolución tórpida y produce complicaciones mortales, ¿no? El antecedente de maniobras instrumentales, rasgado, lavaje de oído, microtraumas, etcétera, que puede ser la puerta de entrada de la pseudomona. La infección se propaga por partes blandas hipovascularizadas a la base del cráneo y la región infratemporal se disemina hacia las zonas vecinas provocando complicaciones endocraniales y una osteomolitis en la base del cráneo. Para que se produzca esto, tendría que ser un germen bastante agresivo. Las pseudomonas son bastante resistentes a tratamientos antibióticos. Muchas pseudomonas mm, son resistentes al antibiótico, ¿no? Y están sobre todo en zonas húmedas. Producen una secreción verdosa, etcétera, pero tendría que ser un paciente inmunodeprimido, necesariamente inmunodeprimido y que tenga alteraciones en sus defensas para que una pseudomona entre y produzca una otitis externa maligna. Como pueden ver en el dibujo, ¿no? O en la gráfica,
en la otoscopía, ¿no? Hay zonas negras edematizadas. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo una necrosis, ¿no? Del conducto auditivo externo y es complicado, ¿no? Complicado manejar, porque si está haciendo una necrosis ahí, ustedes saben que del tímpano central oído medio, de ahí está el hueso de la base del cráneo, entonces puede producir por continuidad, ¿no? Continuidad, la infección puede pasar, ¿no? Y producir una infección en la base del cráneo, ¿no? Una osteomielitis de la base del cráneo. Ahí tenemos una otitis externa maligna, ¿no? Visto por una gammagrafía y su control otoscópico. Eh, Clínica. Se observa otosea purulenta, verdosa, con fiebre, otodinia intensa, que puede progresar con edema y rubor hacia la zona preauricular. Aparecen granulaciones en el conducto auditivo externo. El paciente suele tener una evolución tórpida sin responder a tratamientos convencionales. La evolución puede haber parálisis facial periférica y afectarse el nervio en la salida del agujero estilomastoideo y parálisis mixtas de los nervios 9, 10, 11 y 12, ¿no? Puede afectar la base del cráneo y producir osteomielitis. La infección puede extenderse hasta el peñasco contralateral y finalmente ocasionar muerte por complicaciones sépticas y endocraneales. El diagnóstico es la automicroscopía, que es fundamental, ¿no? Que una otitis externa revela el tratamiento y que cursa con granulaciones, ¿qué se debe hacer? ¿No? O sea, la otitis externa maligna no ha sido solamente maligna, se ha complicado de una otitis externa difusa, ¿no? Es más o menos la complicación. Y cualquier infección del conducto auditivo externo puede terminar en una otitis externa maligna, pero tiene que tener factores predisponentes y eso es el paciente. El paciente tiene que estar inmunodeprimido, ser diabético mal controlado, porque cuando un diabético está bien controlado, también está, más bien, no va a ocasionar tampoco tan de repente, ¿no? O sea, para llegar a una otitis externa maligna ha pasado bastante nomás tiempo. Aunque ahora los gérmenes, unos 2, 3 días ya te pueden ocasionar, ¿no? Mucho depende de qué germen y cuál es el factor local y sistémico del paciente, ¿no? Para poder ocasionar la gravedad de una enfermedad. Entonces, aquí dice, si la otitis es rebelde, o sea, están tratando ustedes una otitis y en el control sigue con el mismo dolor, no ha mejorado nada, nuestro tratamiento no está haciendo efecto. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, hacer una toma de cultivo, ¿no? Entonces, de la secreción que está saliendo, sacamos una muestra y enviamos al laboratorio para que hagan cultivo y antibiograma. El cultivo y antibiograma sale en 3 días, ¿no? ¿Qué te reporta? Te reporta qué germen es predominante, puede ser, no sé, Staphylococcus aureus, ¿no? Y sensible a, ¿no? Ahí puede decir sensible a ceftriaxona, ciprofloxacino, levofloxacino, amikacina, VPNM, etcétera. Resistente a amoxicilina, resistente a eritromicina, etcétera. Entonces, el cultivo y el antibiograma te orienta a dos cosas, ¿no? Te dice el germen y te dice qué antibióticos puedes usar, ¿no? Y con esa base ya puedes mejorar también tu tratamiento. Biopsiar las granulaciones para descartar otra patología. Ya, entonces, como hemos visto en la anterior diapositiva, hay granulaciones, ¿no? Las granulaciones son como comedones pequeñitos. Podría ser una especie de tumor, podría ser que se esté infectando, ¿no? Entonces, si es una tumoración del lugar, entonces es un poco más difícil, ¿no? Porque no es una infecciosa, ya es tumoral. Investigar diabetes y estado inmunitario, ¿no? Entonces, em, o sea, lo que tienen que saber ustedes es que para tratar a un paciente no solamente es su patología, no solamente eso. O sea, tienen que ver al paciente de manera integral, ¿no? El paciente o el ser humano es todo un ente de sistemas, ¿no? Que funcionan al mismo tiempo y que se complementan entre sí. No es, tengo dolor en el oído
les reviso el oído y tiene una secreción, es otitis media o es una otitis externa, tome su ciprofloxacino, ibuprofeno, vuelva en 2 días. No es tan así. Siempre hay que indagar sobre otras cosas, ¿no? Y ahí tal vez es el error que se puede cometer, ¿no? Podemos sobreestimar una cosa y después se complica. Por eso está la historia clínica. La historia clínica es fundamental para el diagnóstico de un paciente. Todos esos pasos que se hacen en una historia clínica deben repetirse en cada paciente por muy, no sé, pues laborioso que sea, porque al final es una metodología de investigación, ¿no? Es una metodología, tiene sus pasos, tiene su anamnesis, tiene su examen físico, etcétera, para llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, dentro de la historia clínica hay antecedentes, ¿no? Antecedentes patológicos, no patológicos, etcétera, en donde tú tienes que ir dándote cuenta qué tipo de paciente tienes, ¿no? Es decir, no me van a venir a darle solamente su antibiótico porque tiene una otitis externa y nunca le han preguntado si tiene diabetes o no, o si es diabético toma o no toma, o cómo se controla. Entonces, esos son factores que hay que tomar en cuenta a la hora de dar un tratamiento y a la hora de ver también la patología. Y los laboratorios, ¿no? Aquí dice fórmula leucocitaria alterada y sedimentación alta. Si ustedes revisan el libro, bueno, es lo que dice. Pero no solamente es eso, sino hay más laboratorios que se tendrían que tomar en este tipo de pacientes. Estamos hablando de una otitis externa maligna, y quiere decir que hay una necrosis del conducto auditivo externo por un germen altamente invasivo que está produciendo una inflamación en ese lugar y con mucho riesgo de ocasionar una osteomielitis, tal vez una meningitis, etcétera, ¿no? Entonces este paciente, para llegar ahí, obviamente si tiene una otitis externa maligna, está pues comprometido, no está con un dolorcito, y no, ya está con alteraciones mentales, dolor, infección, sepsis, etcétera. Porque si el germen ha hecho eso en ese lugar, en otros lugares también está haciendo lo mismo. Puede entrar incluso una bacteremia, y si está haciendo una bacteremia ya hay alteraciones de SIRS, ¿no? De inflamación sistémica, ¿no? Entonces, el paciente tiene que estar internado, obviamente. Y al estar internado, no solamente es sacarle la fórmula leucocitaria para ver si tiene leucocitos o eritrosedimentación para ver si tiene rectante fase aguda, sino hay que ya ver la posibilidad de pedirle proteínas, control renal, hepático, etcétera, para ver funciones de los aparatos y sistemas y de acuerdo a eso ver, ¿no? En la tomografía, en cortes axiales y coronales de ambos peñascos, con o sin contraste, la tomografía, ¿no? Se pueden ver el compromiso de partes blandas y el hueso y determinar la extensión de la infección como el velamiento mastoideo y el compromiso de las estructuras intratemporales. Ante la sospecha de trombosis es necesario hacer una angioresonancia. Ya. Entonces, ustedes están viendo en la gráfica cómo es una otomicroscopía, ¿no? Aquí, la verdad, en el hospital no hay un otomicroscopio, pero bueno, es un microscopio de alta definición que puede facilitarte hacerte hacer algunos procedimientos en el conducto auditivo externo. En la fotografía o en la imagen que está en el medio, ¿no? Ven una doctora que está observando y está colocando como una sonda en el oído de la paciente, ¿no? Debe estar aspirando o tratando de sacar alguna muestra, etcétera. Entonces, con la otomicroscopía se puede hacer eso. Y en la parte inferior es un corte axial de una tomografía de cráneo. Entonces, si ustedes ven la sección de petrosa del mastoides, ¿no? No es igual en el lado izquierdo que el derecho. El derecho está con un halo rojo, ¿no? Que nos marca, ¿qué nos marca? En el otro lado tiene, dentro del hueso, el hueso es esponjoso, ¿no? Tiene como el aire se pinta negro en las tomografías, ¿no? Para que me entiendan. En el otro lado no está así. A veces hay que ir viendo, ¿no? De acuerdo a la clínica también muchas veces la interpretación. Entonces, en el lado derecho donde está con un halo rojo no está así. Entonces, quiere decir que ese aire está invadido por secreción y esta secreción da otro tipo de densidad en la tomografía. Y bueno, ahí tienen su cultivo que es para identificar el germen.
La otitis externa maligna, ¿no? Obviamente, si tiene una otitis externa maligna, ya les he dicho, el paciente tiene que estar descompensado, necesita tratamiento antibiótico, pero ya por vena, no por vía oral. Entonces, hay tratamiento local y tratamiento general. En el local, curaciones diarias bajo automicroscopía con aspiraciones de sección de granulaciones y los secuestros óseos. Cuando hay una infección necrótica, en cualquier parte del cuerpo, lo que se tiene que hacer es retirar ese tejido, porque está necrosado, está gangrenado. ¿Qué va a hacer ahí ese tejido? Nada, se va a infectar y va a producir más infección. El tratamiento siempre es hacer una limpieza quirúrgica. En este caso tendrían que hacer una limpieza, ¿no? Aspirar, lavar, sacar. Aspirar, lavar, sacar, hasta que por lo menos se vea un tejido un poco ya más cristiano, ¿no? Que se pueda controlar. Incluso hay secuestros óseos, entonces deben llegar como la parte de la piel cerca del conducto auditivo externo, en el tercio interno es más delgada, entonces se tendría que raspar incluso la parte ósea, ¿no? Acidificación del medio con ácido bórico, en polvo, limón, antibióticos sistémicos asociados, ciprofloxacino, bioral 700, aquí dice bioral, ¿no? Eso es del libro, la verdad no estoy de acuerdo. 750 miligramos cada 24 horas, en caso de afecciones limitadas, se recomienda hasta 8 semanas por considerarse osteomilitis. Meslocilcina o piperacilina, 200 miligramos kilogramo día, intravenosa o cefalosporinas de tercera generación. ¿Cuáles son las cefalosporinas de tercera generación? ¿Quién me dice? La cefotaxima, doctor, es una cefalosporina de tercera generación. ¿Ya? Cefotaxima. ¿Cuál más? La ceftriaxona, doctor. La ceftriaxona también, ¿no? Entonces, nosotros usamos cefotaxima cada día. Ceftriaxona también usamos cada día. Y ustedes han debido ver que con la pandemia del COVID, todos han usado ceftriaxona, ¿no? A toditos creo que han recetado ceftriaxona. Entonces, yo viendo, digamos, ¿no? Poniéndome en el lugar de un paciente con otitis externa maligna, la antibiótico-terapia tiene que ser más agresiva, no tercera generación, ¿no? Tiene que ser combinada, obviamente, tiene que ser combinada. Normalmente nosotros aquí en los pacientes utilizamos cefotaxima, ciprofloxacina y metronidazol EB. ¿No? Segundo esquema podemos utilizar, dependiendo del cultivo, podemos utilizar clindamicina, ceftriaxona, amicacina y levofloxacino. Después nos vamos a imipenem, vancomicina, ¿no? Y después meropenem. Así más o menos son esquemas. Y ustedes tienen que tener eso, esquemas también tienen que tener. Primero tiene que ser lo primero, ¿no? O sea, lo más bajo para cuidar, ¿no? A que no haga mucha resistencia a los gérmenes. Aunque creo que como hemos usado así ceftriaxona como pan caliente, o sea, entonces sí va a haber resistencia con el tiempo. Bien, aminoglucósidos según el antibiograma y la función renal, ¿no? Los aminoglucósidos son nefrotóxicos y ototóxicos, entonces hay que tener cuidado también con esos antibióticos. Em, eh, clínico diabetológico del adulto. En el libro indica que generalmente son pacientes diabéticos, pero si es un paciente diabético, necesariamente tiene que estar mal controlado. Un paciente bien controlado no creo que haga una otitis externa maligna, ¿no? Es muy difícil. Pero si está mal controlado, entonces sí podría ser, ¿no? Porque hay una serie de alteraciones en el cuerpo, pero si está mal controlado también tiene que tener otras cosas, ¿no? O sea, no va a venir un diabético mal controlado solamente con su otitis externa maligna.
porque la diabetes es sistémica, ¿no? Entonces tiene que tener hiperglicemias, puede tener una cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar, etcétera. Entonces tiene otro tipo de alteraciones también. Insulinoterapia, control de diabetes medio interno, vacuna antiseudomónica, no hay en nuestro medio. Se considera que el tratamiento es efectivo si cede el dolor, desaparece la granulación y desciende la eritrosedimentación. Bueno, son controles de laboratorio, ¿no? Si ha entrado con una leucocitosis, si tú le has hecho una limpieza o lavados o has ido tratando de controlar, las tomografías dicen que todavía no hay invasión, digamos, al óseo y los antibióticos están respondiendo, obviamente el paciente va a estar bien y obviamente la leucocitosis y los reactantes de fase aguda como la eritrosedimentación, PCR, etcétera, van a ir bajando. Pero si se mantiene, entonces puede ser que sí ya esté, digamos, de manera sistémica la infección. Así es. Bien, con eso habíamos terminado la parte de patología externa de oído. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, una consulta. En los exámenes de cultivo y antibiograma, ¿en cuánto tiempo se pueden obtener? Los cultivos y antibiogramas, perdón. Sí, doctor. ¿En cuánto tiempo podríamos obtener los resultados? Normalmente es 3 días. Ya al tercer día de entregar la muestra ya nos dan a nosotros aquí en el hospital. Me imagino que debe ser casi lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una muestra, entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Tienen que sembrar en cajas Petri, ¿no? En un medio de cultivo. Tienen que esperar a que ese germen crezca. Tienen que identificar al germen que ha crecido y tienen que someter a un antibiograma. Es decir, le van a colocar, digamos, en la caja Petri ha crecido un estafilococo, digamos, ¿no? Un estafilococo. Entonces le van a poner diferentes, a qué antibióticos son más sensibles, le van a poner como unas gotitas, digamos, ¿no? De antibiótico y van a ver a cuál hace daño y cuál hace menos daño. Entonces, por eso es sensible a, ¿no? Sensible a tal germen y es resistente a tal germen. Entonces, eso nos ayuda a dirigir el tratamiento, en otras palabras. Si tenemos un cultivo y antibiograma, entonces ya estamos dirigiendo. Pero tiene que estar bien tomado también, ¿no? Porque la muestra puede contaminarse. La muestra puede contaminarse, entonces ahí puede haber un error, ¿no? Una contaminación. No sé si tienen alguna pregunta, otra pregunta. ¿No hay preguntas? Bien,
Creo que no hay preguntas, ¿no? Ya, entonces, esta mañana me he encontrado con su presidente de curso para solicitar que ustedes hagan el trámite de credencial para práctica hospitalaria. Yo supongo que les ha comunicado, el anterior les dije y bueno, me llamó, entonces hemos firmado para que ustedes puedan solicitar el trámite de práctica de la credencial, para que entren de manera legal, digamos, al establecimiento de salud, ¿no? Entonces, yo creo que desde el lunes yo creo que puedan hacer ese trámite. Entonces ya está solicitado, entonces estén reuniendo los requisitos, ¿no? Yo supongo que todos están vacunados contra COVID, tienen creo que también es las otras vacunas, ¿no? Preventivas, como hepatitis, etcétera. Y obviamente sus fotografías, carnet de identidad para que les den una credencial y puedan estar plenamente habilitados para hacer sus prácticas en el hospital. Luego, el trabajo práctico es a mano, otra vez le estoy recalcando, ya es a mano de semiología del oído, ¿no? Y otoscopía, o el otoscopio también. No quiero que sea más de unas 3 hojas, etcétera, pero es a mano, ¿ya? Y obviamente también va a entrar en el primer parcial. Como hemos empezado un poco tarde, creo, y bueno, nos ha perjudicado el avance el Viernes Santo, entonces vamos a ver hasta dónde damos, porque creo que hasta el 8 de mayo ya tiene que haber el primer parcial, ¿no? Entonces ya vamos a estar comunicando qué día va a ser el examen, va a ser presencial, yo pienso que sí. Y bueno, va a ser una práctica, no sé si vamos a dar otra práctica más, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, buenos días. Disculpe sobre los requisitos que nos estaban pidiendo. Algunos nos falta la de la hepatitis B y no sabemos dónde conseguir porque en los centros de salud nos dicen de que no va a llegar todavía hasta mayo. No sé qué podríamos hacer en esa situación. Ya, entonces podrían venir tal vez a averiguar al CEDES, al PAI, y si no está en el PAI, entonces habría que comunicarse con docencia del hospital para indicar que todavía no está, ¿no? No está, porque tampoco podemos inventarnos, ¿no? Si no hay las vacunas todavía, entonces tal vez habría que ver la manera de que les den la credencial sin ese requisito. Mm. De todas maneras, voy a averiguar yo, ¿ya? Son no sé cuántos son los alumnos que no tienen, pero bueno, si es que no hay en el PAI, aquí en el CEDES, quiere decir que en todos los centros de salud de nuestro departamento no hay, porque la central es el PAI aquí, ¿no? Donde llegan las vacunas a nivel departamental y de ahí reparten a todos los establecimientos del departamento, ¿no? Así. ¿Qué más? ¿No hay preguntas? Bien. Ya que no hay preguntas, ya son las 10, ¿no? Entonces, nos estaríamos viendo la siguiente clase. Muy bien. Entonces, cualquier cosa con el presidente y vamos a estar contactándonos para hasta que tengan todas las credenciales, ¿no? Para hacer las prácticas hospitalarias. ¿Ok? Entonces, nos vemos. Hasta la siguiente, alumnos. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.